Bien, luego de haber creado nuestra presentación y haber insertado algunos objetos, lo que nosotros podemos hacer es crear animaciones. ¿Qué son las animaciones? Las animaciones son efectos que nosotros vamos a poder crearle a los objetos que tenemos en una diapositiva. ¿Sí? En este ejemplo que estoy realizando yo, en mi presentación, en la diapositiva 2, ¿cuántos objetos ven? ¿Cuántos objetos ven en mi diapositiva 2? Tenemos un cuadro de texto, una forma, una imagen y una tabla, ¿sí? Tenemos 4 objetos. En nuestras diapositivas vamos a tener muchos más objetos. Por eso, si ustedes quieren saber cuántos objetos tienen, deberían ir a la pestaña Inicio, en la opción o en el grupo Edición, hay una herramienta que se llama Seleccionar, ¿sí? Y dentro de la herramienta Seleccionar hay un panel de selección, que si yo lo habilito o le hago clic, voy a poder ver a la derecha en mi panel de selección qué objetos tengo, ¿sí? En este caso tengo una flecha, tengo una imagen, tengo un cuadro de texto y una tabla, ¿sí? Utilicen mucho el panel de selección para saber qué tipos de objetos o qué objetos tienen en su diapositiva. Porque después cuando empecemos a insertar, agregar objetos en el panel de selección, vamos a tener muchos objetos. Y si yo quiero buscar uno en particular, voy a tener que ir cliqueando para ver qué objeto quiero cambiar o editar o darle algún efecto. ¿Sí? Primero eso, importante, saber que tenemos en la pestaña Inicio, a la derecha, en el grupo Edición, en la herramienta Seleccionar, nuestro panel de selección. ¿Sí? Que lo puedo habilitar o deshabilitar. Bien, y hoy vamos a ver, y en este video, las animaciones. ¿Qué eran las animaciones? Son efectos que realizamos sobre los objetos en una diapositiva. No son transiciones, son animaciones, ¿sí? Las transiciones son efectos al pasar de una diapositiva a la otra en una presentación, y las animaciones son efectos a los objetos. ¿Eso se entiende? ¿Cómo realizo un efecto sobre un objeto o un efecto de animación? Yo tengo que ir de nuevo a la pestaña Animaciones, ¿sí? Y que viene en claro que voy a trabajar con la pestaña Animaciones, que son efectos sobre los objetos. Ahora, yo puedo crear una animación sobre un objeto o sobre varios objetos, ¿sí? En este caso, lo que voy a hacer para mostrarles en el ejemplo es crear animaciones por cada uno de los objetos en mi diapositiva, ¿sí? En este caso voy a empezar con el cuadro de texto que tengo acá. Hay varios tipos de animaciones, y eso es lo que ustedes también tienen que buscar en el nuevo trabajo práctico, pero hay varios tipos de animaciones. Tenemos 4 tipos de animaciones, 5 en realidad, que los vamos a ver todos, pero hoy vamos a ver 3, nada más. Que los vamos a ver desde esta herramienta Animación. Voy a extender un poco este cuadrito, donde dice más, y ustedes quiero que observen esto. Tenemos 3 tipos de animaciones. Una animación de entrada, una animación de énfasis, y una animación de salida. Las de entrada generalmente están en verde, énfasis en amarillo, y en rojo tenemos las de salida. ¿Qué realizan cada uno de estos efectos? Bueno, la animación de entrada es un efecto que realiza el objeto al ingresar en una diapositiva, ¿sí? Por eso se llama entrada. Cada vez que un objeto entra a una diapositiva, yo puedo configurar un efecto de entrada. También puedo configurar un efecto de salida, que es cómo se va de la diapositiva un objeto, ¿sí? Y la animación de énfasis se utiliza generalmente entre la animación de entrada y la animación de salida, que es un efecto que realiza el objeto donde no entra ni se va, pero queda ahí, es en el momento, ¿sí? Y vamos a ver estas 3 hoy. En este video vamos a ver estos 3 tipos de animaciones, ¿sí? Pero vamos a verlo de forma ordenada.
Si yo estoy trabajando con el objeto cuadro de texto, lo primero que voy a hacer es elegir una animación de entrada. ¿Para qué? Porque primero el objeto tiene que entrar en mi presentación. ¿Sí? Si ustedes ven, o si yo realizo la presentación de esta diapositiva, miren lo que pasa. Cuando empieza o comienza la presentación, directamente ya aparecen los objetos en la diapositiva. ¿Sí? No hay efectos de entrada, ni de énfasis, ni de salida, ya aparecen los objetos. Lo que vamos a hacer nosotros es crear animación de entrada para que cada uno de los objetos vaya ingresando en un orden a mi presentación, ¿sí? En el orden que yo configuro que yo quiero. Entonces voy a ir a la pestaña Animaciones, Objeto, Cuadro de Texto, y voy a elegir una animación de entrada primero. Por ejemplo, rebote. ¿Sí? Esa es mi animación que yo estoy creando al objeto cuadro de texto. ¿Sí? Y si ustedes ven, aparece un número 1. ¿Qué quiere decir? Este es el orden en que van a comenzar o van a transcurrir las animaciones. ¿Sí? Es importante y es muy importante que para trabajar con animaciones, nosotros podamos trabajar con el panel de animaciones. Así como había un panel de selección, donde nosotros podíamos ver todos los objetos que teníamos, también existe, en la pestaña Animaciones, un panel de animaciones. ¿Qué significa? Si yo lo selecciono, en este panel de animaciones voy a poder ver todas las animaciones que yo vaya creando en mi diapositiva, ¿sí? Este panel de animaciones hace referencia a esta diapositiva donde estoy parado ahora. En este caso, tengo un 1. ¿Por qué? Porque tengo una sola animación. Como es verde, ustedes saben que es de entrada, en el cuadro de texto. ¿Sí? El cuadro de texto tiene una animación de entrada. Si yo quiero ir a la flecha, obviamente siempre seleccionando esta forma, hago un clic, lo selecciono, y también voy a darle una animación de entrada. ¿Sí? Cualquiera. Una rótula. A ver, esta rótula que hace. Bueno, el objeto entra girando. ¿Sí? Y si ustedes ven en el panel de animaciones, ya tengo dos animaciones, perdón. La del cuadro de texto y la de la flecha a la derecha. ¿Sí? Que si yo realizo ahora, como tengo la presentación, quiero que vean bien el orden de mi diapositiva, ¿qué va a pasar? La imagen y la tabla van a ingresar desde el principio. ¿Por qué? Porque no tienen animaciones de entrada. ¿Sí? Como no tienen animaciones de entrada, ni la tabla ni la imagen, van a aparecer, ¿ven? ¿Y por qué no aparecen los otros objetos? Porque están esperando que yo haga un clic. Si yo hago un clic, va a aparecer el cuadro de texto con la animación de entrada que le configuré, y si hago otro clic, va a aparecer la forma de flecha con la animación y el efecto de entrada que le di. ¿Sí? Después vamos a ver si hay otras maneras aparte de que transcurran las animaciones y no solamente haciendo clic. Porque si ustedes, imagínense que ustedes tienen 20 objetos, si ustedes tienen 20 objetos en una diapositiva, es imposible ir haciendo 20 clics mientras yo estoy dando una exposición. Por ahora estamos aprendiendo que cada vez que nosotros creamos una animación de entrada, esta animación o este efecto va a suceder cuando yo hago un clic. ¿Sí? Vamos a terminar. Vamos a ir a la tabla, por ejemplo. Vamos a terminar de insertar animaciones, aparecer. Esto fue muy rápido. ¿Sí? Después, obviamente, puedo cambiarle el tiempo a una animación para que sea más lento. Y vamos a configurar un barrido para la imagen. ¿Sí? Entonces, ¿en qué orden van a aparecer los objetos? Primero va a aparecer el cuadro de texto. Segundo, la forma, en flecha. En tercer lugar, la tabla y la imagen.
por ejemplo, acá me da la posibilidad de reproducir todo. ¿Qué significa reproducir todo? Es que voy a ver todas las animaciones en el orden en el que yo las configuré, ¿sí? Primero el cuadro de texto, la forma, después la tabla y la imagen con la computadora. Obviamente, yo puedo seleccionar o mantener presionado una animación y moverla desde el panel de animaciones al lugar también que yo quiero. Así puedo cambiar y editar el lugar en que suceden las animaciones. En este caso, el cuadro de texto, voy a elegir que vaya al final y la flecha al principio, ¿sí? Entonces, esta diapositiva cuando comience quedaría así. ¿Sí? Ahora, estas son todas animaciones de entrada. ¿Por qué animaciones de entrada? Porque son efectos que realizan los objetos cuando ingresan a la diapositiva. Ahora, ¿cómo hago yo para generar una animación de salida? Que es cómo el objeto sale de mi diapositiva, o se va de mi diapositiva. Y acá tengo que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, yo voy a seleccionar de nuevo el cuadro de texto, voy a ubicarlo en primer lugar. El cuadro de texto. Quiero que presten mucha atención a esto, ¿por qué? Porque es un error, o es algo que muchos nos equivocamos al principio. Si yo quiero agregar una animación en un objeto, no tengo que volver a agregarlo desde acá, desde donde lo hice yo al principio. ¿Por qué? Porque si yo ahora, desde acá, selecciono una animación de salida, ¿sí? En el objeto, miren lo que pasa. Voy a seleccionar rebote, pero que sea una animación de salida. Me va a mostrar cómo el objeto se va a ir, pero si ustedes ven el panel de animaciones, ¿qué hizo? Reemplazó la animación de entrada que tenía el objeto por la animación de salida. ¿Sí? Eso es algo que no nos tendría que pasar. ¿Por qué? Porque cuando yo realice la presentación, y miren lo que va a pasar cuando realizo la presentación, en la tabla que explica, ¿qué va a realizar? Yo voy a tener que hacer un clic para que se vaya ese objeto, y después van a ir apareciendo, en el orden que tengo configurado, los demás objetos. ¿Sí? ¿Qué hizo el cuadro de texto? Se fue antes que ingresaran los otros objetos. Entonces, lo que hay que tener cuidado es, primero le creo una animación de entrada, y para agregarle más animaciones a un objeto, yo tengo que ir a esta herramienta, a este botoncito que se llama agregar animación. ¿Sí? En agregar animación lo que me va a permitir es a ese objeto agregarle una animación más. En este caso voy a agregar una animación de salida de rebote. Y lo voy a seleccionar. Bien, si ustedes ven en el panel de animaciones, ahora ¿cuántas animaciones tengo en mi diapositiva? Tengo 5, ¿sí? Las 4 primeras son animaciones de entrada, y la quinta es una animación de salida, pero del cuadro de objeto. ¿Sí? El cuadro de texto. Que yo también la puedo mover para indicarle dónde quiero que salga este objeto. ¿Sí? En este caso van a entrar todos los objetos, y el primero que se va a ir va a ser el cuadro de texto. ¿Sí? Esto lo puedo hacer con cada uno de los objetos, o directamente seleccionar varios objetos, por ejemplo estos tres, ¿sí? Yo puedo seleccionar este objeto, este, y agregarle animaciones. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto? A estos objetos van a salir al mismo tiempo y con el mismo efecto de salida. ¿Sí? Por ejemplo, zoom. Y ahora, si ustedes ven, aparecen 6 tipos de animaciones, que en realidad yo tengo 8, pero aparecen enumeradas hasta el 6. ¿Por qué? Porque los últimos 3 animaciones de salida transcurren al mismo tiempo, ¿sí? Se dan al mismo tiempo. Miren cómo quedaría esta presentación. ¿Sí? ¿Se entienden los efectos?
a los objetos, todos esos efectos se realizan con animaciones. Que en este caso son animaciones de entrada y de salida, ¿sí? Y si yo quiero que cada una de estas animaciones de entrada y de salida en cada uno de los objetos sean seguidas, por ejemplo, si yo quiero que este cuadro de texto ingrese pero después se vaya, tengo que ordenarlo, ¿sí? Tengo que ver el orden en que van a tener. En este caso, ¿qué va a pasar? Va a ingresar el cuadro de texto y se va a ir enseguida, ¿sí? Si quiero que la flecha ingrese y se vaya, también puedo seleccionar que ingresa la flecha y sale la flecha, ¿sí? Lo mismo con la tabla. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy realizando que, o estoy creando, que un objeto ingrese y se vaya, ingrese y se vaya, ¿sí? Y me quedaría de esta manera. Desde el principio. Entra el objeto, sale, ingresa la flecha, sale, la tabla sale, la imagen sale, ¿sí? La tabla y la imagen tienen poco tiempo de duración en una diapositiva, que en algunas clases más adelante vamos a ver cómo configurar ese tiempo, para que no sea tan rápido una animación. Pero siempre teniendo cuidado en que si alguien está viendo mi presentación, no invierta tanto tiempo en los efectos de animaciones, sino que le preste atención al contenido que yo estoy brindando, ¿sí? ¿Y qué otro tipo de animaciones nos falta? Voy a ubicar de nuevo las animaciones de salida al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero que todos los objetos entren y después que todos los objetos se vayan. Bien. ¿Qué otras animaciones me faltan ver? Me faltan las animaciones de énfasis. ¿Qué eran las animaciones de énfasis? Son objetos que realizan, son efectos que realizan los objetos cuando ya están en una diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, sigo trabajando con el cuadro de texto. ¿Dónde tengo que ir para agregarle una animación? Por favor, no vuelvan a este lugar porque la van a reemplazar, sino que siempre tienen que ir al botón agregar animación, ¿sí? Y voy a agregar una animación de girar, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este cuadro de texto? Obviamente, tengo que ver dónde va a quedar esa animación de énfasis. ¿Por qué? Porque siempre las animaciones de énfasis tienen que ir entre la animación de entrada y la de salida, ¿sí? Miren cómo estoy ordenando yo en el panel de animaciones al cuadro de texto. Tengo la animación de entrada, la de énfasis y la de salida, ¿sí? Y voy a realizar la presentación para que ustedes lo puedan ver. Si hago un clic, este objeto ingresa, entra con su animación de entrada. Si hago otro clic, va a realizar la animación de énfasis, que es un efecto que realiza dentro de la diapositiva. Y ahora, si hago otro clic, animación de salida. ¿Sí? Ahora, si sigo haciendo clic, van a suceder las otras animaciones. Voy a hacer un poquito más rápido para terminar mi presentación. Y para que ustedes entiendan dónde tienen que ubicar las animaciones de énfasis. ¿Por qué? Porque si las ubican encima de la de entrada, no la van a ver. ¿Por qué? Porque el objeto todavía no ingresó. Y lo mismo les va a pasar si ubican una animación de énfasis debajo o después de una animación de salida. ¿Sí? ¿Qué va a suceder acá? El objeto va a entrar, va a salir, y no van a poder ver la animación de énfasis porque el objeto ya salió de la diapositiva, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado en el orden, por eso es importante utilizar desde la pestaña Animaciones el panel de animaciones. Y hasta ahí serían los tipos de animaciones que podemos insertar. Nosotros vimos 3 tipos, obviamente nos falta configurar los tipos de animaciones porque le podemos dar una duración, dependiendo del tiempo. Podemos configurar que en vez de reproducirse o de que realicen un efecto haciendo un clic, podemos configurar que en vez de hacer clic, inicie con la anterior o después de la anterior. ¿Qué significa esto?
Este efecto va a comenzar si hago clic. Pero también puedo configurar que este efecto inicie al mismo tiempo que la animación anterior. O también puedo configurar que esta animación inicie después de que finalice la anterior. ¿Sí? Es como que finaliza estas dos opciones. Van a hacer que transcurran las animaciones sin tener que hacer clic. ¿Sí? Miren qué pasa si yo selecciono todas las opciones, todas las animaciones. Vamos a seleccionarlas todas, una por una. Y como seleccioné todas, voy a configurar que inicien después de la anterior. ¿Qué significa? Que todas las animaciones van a iniciar después de la anterior. Y si se dan cuenta, ahora ya no hay números, no están enumeradas nuestras animaciones, sino que hay un 0, pero hay un relojito, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que todas estas animaciones van a ir iniciando después de que finalice la anterior. Y si ustedes ven en los bloques de las animaciones, van a ver que siempre están después de que finaliza la anterior, ¿sí? Vamos a ver cómo quedaría todo esto, miren. Y no tengo que estar haciendo clic. Van transcurriendo las animaciones después de la anterior. Y con esto me estoy ahorrando de estar haciendo un clic, 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 y que transcurran con un clic, ¿sí? Miren cómo quedaría desde la presentación. Yo no estoy haciendo ningún clic, ni estoy tocando el mouse. Siempre transcurren porque van sucediendo una después de la otra. Iniciando después de la anterior. ¿Sí? Bien. Estas serían nuestras animaciones de entrada, salida y énfasis. Que después vamos a trabajar un poco más, pero son los objetos que quería mostrarles en este video.